hermanos, tenemos en nuestra vida grandes luchas y grandes preguntas también. Ocasionalmente nosotros debemos ir a la presencia del Señor para rogarle nos responda con respecto a algún tema en particular. Nos gustaría de repente tener un espejito mágico de Blancanieves en nuestra casa y el poder preguntarle a Dios ciertas cosas que tenemos que decidir y escuchar que Él nos dijera desde allá qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? El pueblo de Israel tenía un gran problema en su propia vida, igual que el problema de la iglesia cristiana también, y es el problema de que no sabemos escuchar a Dios, no lo sabemos escuchar. Así que tenemos que inventar grandes estrategias, estratagemas en nuestra vida para poder escuchar a Dios y lo que Él tiene para decirnos. Y ocasionalmente es más difícil que otras veces escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Así que necesitamos que Dios mismo nos enseñe a escucharlo. ¿Cómo es que debemos escucharlo? ¿Sí? El Señor le dice al pueblo: oye, pueblo mío, oye, Israel, y yo te regañaré. ¿Sí? Cuando el Señor hace esto con respecto al pueblo, nosotros sabemos que Dios está intentando decir algo que de hecho ya había dicho, pero que el pueblo todavía no había podido escuchar con claridad. También nosotros, mis hermanos, necesitamos en distintas cosas de nuestra vida que Dios nos enseñe a escuchar su voz. ¿Cómo hago yo para oír la voz de Dios? Bueno, a causa de esto han surgido grandes problemas hoy en día que tenemos que enfrentar. Muchas personas diciendo: Dios me dijo, y otros diciendo: soñé esto y soñé aquello, y tú a ciencia cierta en realidad no sabes qué es lo que Dios tiene para decir. En otras ocasiones, en realidad, aunque parecen decir cosas acertadas, en realidad no hay confianza segura en que esto venga de parte del Señor. Y en otras cuantas ocasiones, estas personas que nos dicen Dios me dijo, al poco tiempo después de esto se retractan de aquello que Dios les dijo porque no se ha cumplido en sus propias vidas. Recuerdo a un joven venir y decirme: Dios me dijo que esta sería mi esposa, y al corto tiempo ya se casó con otro. Ciertamente nosotros tenemos pocas cosas con respecto a esa forma de entender la palabra de Dios que podamos rescatar, pero hay algunas de ellas que podemos entender de acuerdo a la propia palabra del Señor. Vamos, hermanos, al Salmo 81, Salmo en el capítulo 81. Salmos en el capítulo 81. Salmo capítulo 81. Salmo 81. Salmo capítulo 81. Dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió de la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel,
En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. Padre y Dios eterno, mi Rey amado, mi Señor y amigo. Padre, gracias porque en ti hemos encontrado, Señor, nuestro refugio. Y en ti hemos encontrado, Señor, también el sustento, no solamente de parte de nuestra boca, de nuestro estómago, sino el sustento en nuestra vida, en nuestra mente, Señor. Nos ha sustentado con tus palabras de vida y aún continúa sustentándonos con ellas. Oh Dios de gloria, que estás en los cielos y en este lugar también, rogamos a ti, Señor, para que nos enseñes a escuchar, para que nos enseñes a oír tu voz, para que nos enseñes, Señor, a poder correr delante de ti, de acuerdo a tu propio precepto, a tus estatutos y mandatos, Señor, los cuales nosotros buscamos con gozo y deleite. Padre, al menos a un corazón esta mañana, Padre, a un corazón que tú afirmes esto, Señor, que le enseñes, Dios, la manera correcta de oírte, y sería para mí, Señor, el gozo que también es para los ángeles, Dios, que se gozan al saber que nosotros escuchamos tu voz. Padre, lo rogamos, Señor, sabiendo que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, y sabiendo que de ti, Señor, fluye la vida, y que tu palabra es vida y es verdad, y que en tu palabra encontramos salvación y vida eterna. Por eso, Dios, rogamos esta mañana que tú nos permitas oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. A pesar de que hemos leído todo este capítulo del Salmo 81, el centro radical de todo nuestro capítulo es este: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Que podríamos decir: oye, pueblo mío, y te regañaré. Ciertamente hay implícito en esto un motivo, la motivación de Dios para estar regañando a su pueblo. Y a pesar de que la centralidad de mi texto está en este versículo, que es la cumbre, el éxtasis de todo este pasaje, debo sin duda poder explicarles todo el Salmo de manera ligera para que podamos centrar nuestra atención en ese llamado a que escuchemos a Dios. Si usted nota claramente, nuestro pasaje está mostrando una aparente división de ideas claramente a través de la lectura. Si nosotros nos damos cuenta, hasta el verso 5, el autor, que es Asaf, si usted mira el principio, el título del Salmo dice: al músico principal sobre Gitín, Salmo de Asaf. Ese título es importante, y ese título es parte de esta primera sección también, de la cual el Salmo mismo nos está enviando una señal. El predicador, el pastor, está diciéndole al pueblo de Israel: Israel, toquen trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Lo primero es un llamado a estar gozosos en voz alta al cantar a Dios en el día que Él ha señalado. Lo siguiente que Él nos dice entre el verso 5b, cuando dice: oí lenguaje que no entendía, o oí un labio desconocido, hasta el versículo 12, es un llamamiento y una exhortación por parte del Señor a un pueblo que tiene su palabra y no la escucha, que tiene oídos pero no oye. Y al final, lo que nos muestra el autor es una conclusión de oír a Dios, una conclusión de oír a Dios, o podríamos llamarlo una bendición conclusiva de oír a Dios, una conclusión por oír a Dios, que en sí es una bendición. Juan Calvino hablaba con respecto a esta primera sección de este salmo, hablando de esto como una similitud a la celebración del día del Señor en domingo a las 9 de la mañana,
mientras estamos todos aquí reunidos. Si usted nota el Salmo, él empieza mostrando un título. Él dice al director del coro. Nuestra versión dice al músico principal, pero se refiere al director del coro. En la voluntad de Dios y en su propio carácter, Dios es un Dios organizado, un Dios en el que hay un estándar determinado de jerarquía, no de valor, sino de jerarquía, en el cual las personas pueden deleitarse porque hay estructura en Dios. Cuando nosotros leemos la manera en la que el sabio David estructuró el coro del templo, él dividió todo en voces principales, en directores, en voces secundarias, y toda la estructura del coro tenía un orden particular. Así que todos tenían a quién dirigirse porque había un director en el coro, y a ese director del coro es que Asaf está escribiendo este salmo. Siguiente parte del título dice sobre Gittí. Aunque hay una gran discusión con respecto a qué significa sobre Gittí, que lo comparten el Salmo 8 también y el Salmo 84, lo más probable es que él esté hablando de una nota musical sobre la cual debía cantarse este cántico. Así como cuando nosotros entramos en una canción y vemos en el himnario que dice en do, o cántese en re, o cántese en mi mayor o en mi menor, y lo que él está diciendo es que este Salmo 81 debía cantarse en la nota de Gittí, que se interpretaba con un instrumento particular venido de los filisteos. Voy a repetir eso porque es importante. El de dónde venía esta forma de cantar no era del pueblo hebreo, que todo lo hacía porque él hacía todo bien. No, esta nota parece que venía de Gad, del pueblo de los filisteos. Así que los filisteos tenían una forma particular de marchar a la guerra, y en la marcha resonante de la guerra los filisteos sonaban con este Gittí, y este Gittí luego es entonado también ahora por Asaf en el coro de la iglesia cristiana. Luego dice de Asaf, eso también es importante. Él dice que es de Asaf, pero este salmo de Asaf no es colocado dentro del canon de la salmodia, es decir, dentro de los 150 salmos hasta después de que ellos vienen del exilio, después de la destrucción de Jerusalén. El pueblo no lo entonó antes, aunque ya había sido escrito desde el tiempo de David. Este salmo solamente empieza a ser entonado hasta después del exilio, y después de ese tiempo del exilio, la iglesia empezó a utilizar el Salmo 81 como su cántico particular en el día jueves. ¿Sí? El pueblo hebreo cantaba el Salmo 81 todos los jueves. Al levantarse todos los jueves, el Salmo 81 era cantado por ellos. Es algo hermoso eso. Igualmente, también es un salmo profético. Eso quiere decir que Dios está diciéndole al pueblo que a causa de lo que está haciendo le sobrevendrá esto otro. Y ahorita vamos a ver por qué es un salmo profético. Y aparte de ser un salmo profético, hermanos, es un salmo precioso que nos enseña a escuchar la voz de Dios en nuestras decisiones y en nuestro día a día. ¿Pregunta usted al Señor cuando va a tomar decisiones? En su día a día usted le pregunta al Señor, le dice: Señor, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué aquello? Señor, ¿será que hago esto o esto otro? ¿Será que esto que estoy haciendo está bien? ¿Será que emprendo esta carrera particular? Señor, ¿será que hablo con esta persona o no hablo con ella? ¿Será que lo que tú quieres hacer en mi vida es esto? ¿Pregunta usted al Señor ocasionalmente sobre las cosas de su vida? Si usted no lo hace, debe arrepentirse y hacerlo. Porque el Señor debe estar involucrado activamente en su día a día, en todas las cosas que usted hace. Dios, hermanos, no está sepultado en el pasado. Dios está por encima del tiempo y vive en el pasado, presente y futuro. Así que si hay alguien que puede advertirnos sobre el futuro, es el que conoce el futuro, Dios. Y por eso debemos acudir a Él para tomar decisiones. Ahora, en esta primera parte, que es un llamado a un cántico alegre, entre los versículos 1 y el versículo 5 de nuestro texto, hay una exhortación abierta
a cantar a Dios en voz alta. Escuche usted, mi hermano, que canta entre los dientes, ¿sí? Usted debe escuchar esto. El llamamiento de este salmo es a cantar en voz alta, con júbilo en voz alta. Y él dice cuál es la motivación. Si usted nota en el versículo 7, él dice: en la calamidad clamaste. Esa palabra clamaste es la palabra de rogar en voz alta. Y esta palabra, que luego se encuentra un poquito más atrás en el verso 1, al Dios de Jacob aclamar, también es a adorar en voz alta. Ambas son una afirmación de hacer estas cosas en voz alta, con una entonación fuerte, con un grito que salga desde el estómago, ¿sí? La gente que sabe de música dice que uno no canta con la boca ni con la garganta, bueno, con todo, pero particularmente con el estómago. Así que es un llamamiento a que de nosotros salga un cántico alegre que provenga desde el estómago y que se escuche por todos los que se encuentran a nuestro alrededor. Recuerdo que una hermana en una iglesia donde pude congregarme unos días tenía un don particular para poner en práctica este salmo. Ella cantaba peor que todos, pero era la que más duro cantaba de todos también, ¿sí? Se parecía un poquito a mí. Ciertamente, mis hermanos, nosotros estamos llamados por el Señor, a causa de la obra que Él ha hecho en nosotros, a cantarle gozosamente todos los días de nuestra vida, y particularmente en el día de la fiesta solemne. Cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamar con júbilo. Hermano, no es aclamarlo con tristeza, sino aclamarlo con júbilo. Nosotros somos grandemente críticos de las iglesias rockeras de nuestro tiempo, ¿cierto? Pero el tema particular de esto es que la forma en la cual nosotros debemos cantar al Señor es con júbilo, es con un grito alegre que sale de nuestro corazón, del fondo de nuestro corazón, ¿sí? Esa palabra júbilo también es traducida en otras partes de la Biblia como grito, ¿sí? Como grito. Así que lo que Dios está mandando a hacer al pueblo es que lo adore en voz alta, con alegría ferviente, que se escuche en todo lugar, por todas las personas, que escuchen el gozo de aquel que se regocija en el Señor. Luego dice: entonen una canción, entonad canción, y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta. Si usted mira, aquellas personas que saben un poco de música, los instrumentos a los que está haciendo referencia aquí el autor es a la batería, ¿sí?, a la guitarra o al bajo, el salterio y el arpa deliciosa, y los instrumentos también de viento. Él está hablando de los instrumentos de percusión, aquellos instrumentos que tienen una caja sobre la cual resuena el sonido, valga la redundancia, ¿sí? Eso es el pandero. El pandero es una pequeña cajita sobre la cual el sonido hace bastante eco, se escucha duro, ¿sí? Y luego dice que el arpa al que se refiere acá es a una cítara, ¿sí? Es decir, un instrumento que era una especie de cuerno volteado de esta manera y tenía algunas cuerditas aquí. Ese es el proceso. Algún día no, que estará exactamente igual. Así que de esa manera el cuerno era volteado en media luna y tenía algunas cuerditas acá, ¿sí?, sobre la cual se tocaba un poco. Y también esta otra parte que dice el salterio hace referencia a un instrumento que también era de cuerdas. Pero luego dice tocar la trompeta, o más exactamente, tocar el cuerno de carnero, ¿sí? Es un cuerno que era quitado a un carnero bastante largo, que terminaba en una punta delgada, y al hacer el sonido por esa punta delgada,
se sentía la trompeta. Así que él está llamando al sonido de las trompetas que sonaban antes de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En la mañana, en la madrugada, antes de la fiesta de los tabernáculos, el pueblo se reunía todo allí, todo junto, y tomaban varias de estos pueblos y sonaban en todo Israel. Sonaban en todo Israel. Muy fuerte el sonido, ¿sí? De manera que todo el pueblo escuchara que había empezado la fiesta solemne. Esto es algo glorioso, hermanos. Es algo maravilloso. Porque es una festividad de la cual ellos querían que todos se enteraran, y es una festividad que se hacía en el día señalado, es decir, que no es cuando ellos querían, sino cuando Dios lo había dicho, y era una fiesta solemne. Esa palabra es una aparente contradicción en sí misma, ¿sí? Es una fiesta solemne, ¿sí? Es decir, que no era una fiesta de discoteca con música electrónica en la que todo el mundo estaba simplemente saltando. Era una fiesta solemne, tenía una intención gloriosa. Esa palabra solemne habla de esa intención gloriosa de la festividad religiosa que Dios mismo había instituido. Es una festividad instituida por Dios y por ende que ellos mismos mantenían. La fiesta a la que está haciendo referencia Asaf es la fiesta de los tabernáculos, una fiesta celebrada en el año nuevo civil, ¿sí? Mira, estamos iniciando este año, es año nuevo y es año nuevo para Colombia, pero en el año nuevo civil, para el pueblo de Israel entonaba esta festividad, y esta fiesta era una fiesta de gran gozo para el pueblo de Israel. Así que Él no está llamando al pueblo a que haga nada extraño. Él está llamando al pueblo a que tome la fiesta que Dios ya ha instituido de antemano, y en esa fiesta celebre con mucho gozo lo que Dios ha determinado. ¿Por qué? Y Él dice, el motivo por el que deben estar alegres es porque Dios mismo la instituyó. Dios mismo la instituyó. Esa festividad que Dios instituyó es una festividad que es particularmente connotable a lo que Dios ha mandado también al pueblo para el día del Señor. El pueblo en el día del Señor está celebrando una fiesta solemne. Hoy, en este instante, Dios está celebrando en el pueblo una fiesta solemne. Así que es una fiesta en la que el pueblo debe estar regocijado, cantando a Dios en voz alta, y de esta manera estar adorando al Señor. Juan Calvino decía que si su propósito, el del día del Señor, es recordar los beneficios de Dios, progresar en el conocimiento de su palabra y dar testimonio de la unidad de la fe, entonces en definitiva es una fiesta solemne. El día del Señor es una fiesta solemne. Ahora, la segunda parte de nuestro texto parece que no tuviera tanta relación con esta primera parte, pero esta segunda parte es abiertamente relacionada con la primera, porque aquel que escucha a Dios es una persona que puede gritar las bendiciones de Dios, la gloria de Dios al momento de cantar. El punto 2, usted lo mira, empieza a partir del versículo 5 en la parte C. El verso 5, parte de C, dice: oí lenguaje que no entendía. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. ¿Sí? El centro de nuestro pasaje es que Dios está apelando al hecho de que el pueblo de Israel no le ha escuchado, a pesar de que Dios sí los escuchó a ellos. Mira como dice el versículo 5: oí lenguaje que no entendía. Nuestra relación con Dios es una relación auditiva, ¿sí? Nuestra relación con Dios es una relación auditiva en la que yo escucho y Él me escucha a mí, ¿sí?
en la que yo escucho a Dios y Dios me escucha a mí. Es una relación auditiva. Cuando tú ves esta primera parte que dice, oí lenguaje que no entendía, podría ser bien traducido más bien como oí un labio extraño. Oí un labio extraño, ¿sí? ¿Quién está diciendo que oyó un labio extraño? Dios está diciendo que oyó un labio extraño. No es que Dios esté diciendo que el lenguaje o el idioma en particular que estuviera hablando el pueblo fuera un idioma que él no entendiera. Él es Dios y todo lo entiende. Sino que él está haciendo referencia a la persona de la cual están saliendo los ruegos hacia él, y él está diciendo que era una persona como desconocida, extraña para él. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, esto sucedió en Egipto. Cuando el pueblo de Israel, en medio de su necesidad al estar esclavizado por los egipcios, rogó a Dios y Dios lo escuchó, y Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, oigo que mi pueblo está siendo afligido, por eso te enviaré a que tú lo liberes. Dios escuchó a un pueblo que era como extraño, 420 años de esclavos en Egipto, y ellos clamaron a Dios después de todo ese tiempo y Dios los escuchó. El texto dice: ¿y qué hizo? Y aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé en las aguas de Meriba. Dios escuchó a aquel pueblo que era como extraño, pero Él lo escuchó. Y ahora el pueblo que Él rescató, aquel pueblo que Él llamó, es un pueblo que no lo escucha a Él. Él escuchó a aquel que clamaba en su dolor. Él dice: en la calamidad clamaste. Él escuchó al pueblo en medio de su necesidad, pero el pueblo no lo escuchó a Él. Así que le dice: oye Israel, oye Israel. ¿Qué quiere que él oiga? ¿Cuál es la intención de Dios? Bueno, la intención de Dios es que el pueblo guarde su palabra. Él dice: Israel, no habrá Dios extraño delante de ti. Israel, no habrá Dios extraño. No te inclinarás a ningún Dios ajeno. Él está diciendo, en otras palabras, en esa pequeña parte, que es solamente una repetición del mandamiento número 1. Él está diciendo que no tendría, o el propio pueblo de su propio interior no saldría ningún ídolo, pero que tampoco tomaría un ídolo de un pueblo extranjero, es decir, ni de acá ni de afuera. De ningún lado ustedes tomarán un Dios ajeno a mí, diferente a mí. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Sí? Él está apelando nuevamente a que el mandamiento número 1 es aquel mandamiento que el pueblo debe seguir, y que cuando el pueblo no oye a Dios, entonces el pueblo está rompiendo el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es preocupante para nosotros como cristianos, hermanos. Para nosotros, para ti es preocupante, para mí es preocupante. Esto quiere decir que en el momento cuando yo no atienda a escuchar la voz de Dios, yo me he hecho un Dios ajeno porque he escuchado otra cosa. Cuando tú tienes que tomar decisiones en tu vida y tú no escuchas a Dios, o eres tu propio Dios o Dios es tu Dios. Como él dice que los entregó en la dureza de su corazón, que esto puede ser traducido mejor en mi propia traducción, como les dejé hacer lo que les diera en gana. ¿Sí? Cuando nosotros no escuchamos a Dios en las cosas que Él tiene para nosotros, entonces Él nos entrega la dureza de nuestro corazón y nos deja hacer lo que a nosotros nos venga en gana. Cuando eso pase, entonces nosotros nos hemos hecho un Dios de nosotros mismos, y ya Dios no es el primer lugar en nuestras vidas. Cuando nosotros dejemos de preguntarle a Dios, de consultar a Dios en las decisiones que nosotros debemos tomar,
cuando nosotros dejamos de ir a Dios en su presencia para que Él nos dictamine lo que hemos de seguir haciendo y la decisión correcta o la actitud correcta, entonces nosotros nos hemos hecho un Dios de nosotros mismos. Dice un comentarista, hablando con respecto a este tema, dice que nosotros tenemos una habilidad sorprendente por seguir nuestros propios caminos. Tenemos una habilidad sorprendente por seguir nuestros propios caminos. Ahora, si es particular que Dios dice que mi pueblo no me escuchó, Él está diciendo que su propio pueblo, no está hablando de un extraño, no está hablando de un no creyente, no está hablando de una nación extranjera, está diciendo que sus propios ciudadanos no escucharon su voz, no lo escucharon a Él. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Si ustedes me oyeran, entonces yo haría esto, entonces yo haría aquello. Y si usted nota, hay un lamento profundo de parte de Dios que expresa sus sentimientos de esta manera por el hecho de que el propio pueblo suyo no lo escucha. Dios se lamenta de que el propio pueblo suyo no escuche su voz. Si usted lo nota, si me hubieras oído, si hubiera oído mi pueblo, si hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Hay un lamento profundo de parte del Señor en el cual el Señor está expresando el hecho de que su propio pueblo no está dispuesto a escucharlo. Su propio pueblo no está dispuesto a escucharlo. Hace poco tiempo pude leer un sermón de Charles Spurgeon hablando de la palabra de Dios y él decía, leer no es lo mismo que entender. Si tú lees sin entender, estás haciendo lo mismo que un pagano, ¿sí? Así que lo que está diciendo aquí también el autor es que hay una distinción especial entre nosotros simplemente ser una audiencia allá y ser verdaderos oyentes. En que nosotros solamente queramos ir a la palabra de Dios en busca de ciertas cosas, pero realmente no estamos oyendo lo que Dios tiene para decirnos, las palabras que Él tiene para nosotros. Es una amonestación abierta a que el pueblo de Israel entienda que debe escuchar a Dios, y la iglesia es el Israel espiritual. Así que la iglesia debe escuchar al Señor, debe escucharlo. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste al Señor? Tú ahorita dices, pastor, nunca. ¿Seguro que eres un hermano? ¿Seguro que has conocido a Dios y no le has escuchado nunca? Bueno, voy a aclarar eso un poco en un momento. Pero lo último que el texto nos evidencia es una bendición que parte de escuchar a Dios. Hay una bendición que parte de escuchar a Dios. Mira, a partir del versículo 13 dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería eterno para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Si el pueblo de Dios escucha a Dios, lo único que puede venir a ellos es bendición. Pero el pueblo no es bendecido porque el pueblo no escucha a Dios. Pero el creyente no es bendecido porque él no escucha a Dios. Pero el creyente acarrea consecuencias a causa de sus malas decisiones porque el pueblo no escucha a Dios. Y cuando el creyente no escucha a Dios, Dios lo entrega a la dureza de su corazón. Le deja hacer lo que le venga en gana. Dios, ¿qué debo hacer en esto o en aquello? Y Dios dice, no, tú no hagas eso. Y tú dices, no, pero yo lo voy a hacer. Entonces haz lo que te venga en gana. Porque no me escuchas. No escuchas lo que yo te estoy diciendo. No escuchas lo que te estoy hablando. Él lo entrega a la calamidad de su propio camino. Él lo expresa de esa manera. ¿Por qué? Como no me quiso oír a mí, dice,
por eso los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Como el pueblo no escuchó, entonces caminó en lo que le parecía a él y no en lo que le parecía a Dios. Dios los dejó que hicieran lo que les diera la gana, y cuando eso pasó, entonces su corazón se endureció mucho más. El mejor ejemplo de esto es el ejemplo de Faraón en Egipto. El ejemplo de Faraón es un ejemplo claro de un hombre que no escuchó el consejo de Dios y Dios lo dejó en sus propios caminos y vinieron plagas sobre él, y después de venir plagas sobre él, entonces ahora su corazón se endureció mucho más porque no escucharon la voz de Dios, y Faraón no escuchó a Dios. Estuvo dispuesto durante poco tiempo a rogar incluso a Dios. Le dijo a Moisés: Moisés, ora por mí a Jehová. Ora por mí a Jehová, Moisés. Y Moisés fue y oró por él, a Jehová, y él poquito se calmó, y luego nuevamente su corazón se endureció y Dios trajo calamidad sobre él. Mis hermanos, hay una conclusión abierta de nosotros oír la voz de Dios, y son bendiciones, pero claro que hay una maldición abierta de pasar por alto la voz de Dios. Ahora, siendo que les he estructurado un poco la forma en la que el Salmo fue constituido por Asaf, en la que Asaf primeramente le dice al pueblo que se goce en el día del Señor y que cante a voz alta con júbilo en el día del Señor, y luego, mientras ellos se encuentran en la celebración de la fiesta, entonces Dios los amonestaba por no haber escuchado su voz. ¿Sí? El Salmo era leído en medio de la fiesta de los tabernáculos, era cantado, era entonado en medio de la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Y en medio de la fiesta empieza el director del coro a decir: canten con júbilo. Y ahora, después de decirles canten con júbilo y que todos estén cantando, ustedes no escucharon la voz de Dios. ¿Sí? Con júbilo debe ser recibida también esa palabra. Es un regaño, porque él dice: pueblo, escuche y los amonestaré. Es una reprensión de parte de Dios, porque el pueblo no ha escuchado su voz. No ha escuchado su voz. Ahora, sé que debo aplicar esto a nuestras vidas para poder entender claramente la manera en la que yo voy a escuchar la voz de Dios. Y para poder hacer eso, debo nuevamente devolverme hasta el versículo 8 y al versículo 11. Dice el versículo 8: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oye, pueblo mío, Israel, si me oyeres, no habría en ti Dios ajeno. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Miren por favor los signos de puntuación. Los signos, de puntuación. Él dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Punto aparte. Israel, si me oyeres, pero ahí es una coma, ¿no? Israel, si me oyeres, no habría en ti Dios ajeno, ni te inclinarías a Dios extraño. Es una afirmación de parte del Señor de que el pueblo se está inclinando a dioses ajenos porque no está escuchando a Dios. Si un creyente no escucha a Dios, se va a inclinar a dioses extraños. Si una persona no escucha al Señor, entonces se va a inclinar a diferentes dioses. ¿Qué dice él? Israel, si me oyeres, no habría en ti Dios ajeno, ni te inclinarías a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre tu boca y la llenaré. Israel, yo soy tu Dios y tú no me escuchas. Y como tú no me escuchas, entonces tienes dioses ajenos y te estás inclinando a ellos. Ahora, para nosotros poder escuchar la voz de Dios, debemos poder extraer de este pasaje algunas particularidades de lo que el mismo pasaje está mencionando. Y este pasaje está anunciando primeramente, con respecto a esto, está anunciando tres cosas. Pero antes de poder decir el cómo escuchar la voz de Dios,
debemos responder a lo que el texto está respondiendo. ¿Dónde escuchar la voz de Dios? ¿Sí? El texto, más que responder el cómo, está respondiendo el dónde. ¿Sí? En la primera sección de nuestro pasaje, él responde en dónde. ¿En dónde escuchar la voz de Dios? En sus fiestas solemnes, es decir, en los servicios de la iglesia. Ese es el dónde primero. El segundo dónde escucharlo es en lo secreto. Él dice, yo te respondí desde el secreto del trueno. Te respondí. ¿Dónde? En lo secreto. ¿Dónde más? ¿Dónde? En su palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Así que primeramente, respondiendo al primer dónde escuchar la voz de Dios, él está hablando de la iglesia, ¿sí? Él está hablando de la congregación de los santos, donde en el lugar que Dios señaló, en la forma que él señaló, en el día que él señaló y en la fiesta que él señaló. Ciertamente en Cristo todas las festividades antiguo testamentarias fueron cumplidas, porque todas las fiestas del Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba intentando hacer? La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas anunciaba la venida del glorioso, el cual les daría habitación eterna y ya no estarían habitando más en medio de las tiendas, sino que Él les daría la tierra prometida. La fiesta de las trompetas anunciaba la venida del glorioso Salvador. La intención de la fiesta de las trompetas o la fiesta de los tabernáculos era que el pueblo entendiera que era peregrino en este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Cristo Salvador viniera a rescatarlo. Y el Cristo Salvador vino, y el Cristo Salvador lo rescató, y nosotros continuamos siendo peregrinos en este mundo, pero tenemos habitación eterna en los cielos con Él a través de Cristo. Y esa fiesta estaba mostrándole al pueblo cómo es que ellos debían atender a la voz de Dios en la congregación de los santos en el día de nuestra fiesta solemne. Mis hermanos, a pesar de que esta fiesta fue cumplida en Cristo, Hebreos nos dice que aún el antiguo pacto tenía ritos con ella, y este nuevo pacto trae consigo también llamamientos de parte del Señor, la institución del rescate de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día del Señor, el día domingo, es un llamamiento a la celebración cristiana por la resurrección de nuestro Salvador, el cual nos rescató de la esclavitud del pecado, así como Él rescató a Israel de la esclavitud de Egipto. Así que el día del Señor, el día de resurrección, el día domingo de resurrección, el día domingo, que es la celebración del servicio cristiano, del culto cristiano, es una fiesta instituida por el Señor de manera solemne. Es una fiesta solemne a la que todo cristiano debe acudir. Es una fiesta solemne a la que todo creyente debe atender. Dios culpó al pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías por estar el día del Señor afuera de la ciudad, en los portillos de la ciudad, vendiendo cosas. Ellos no venían a adorar al Señor, iban a comprar al mercado o iban a vender las cosas que ellos habían producido. ¿Sí? Así que Nehemías los reprende duramente y les dice: si ustedes vuelven a hacerse allí, voy a subirme a la cima del muro de Jerusalén y les voy a tirar un ladrillo desde allí para que los maten. ¿Sí? Había una necesidad abierta de parte del pueblo de atender al día del Señor con este mismo cuidado. Mis hermanos, lo que Él está diciendo es que cuando el pueblo no está guardando el día del Señor, no está escuchando a Dios. Pero aparte de escuchar a Dios en el día del Señor, aparte de eso, dentro de este momento del día del Señor, hay diferentes cómo de escuchar a Dios. Cómo escuchar a Dios en la iglesia, porque es lo que Él está instituyendo, ¿sí? En el día del Señor, en la fiesta solemne. El día del Señor, hoy domingo, vuelvo y lo repito, es una fiesta solemne para el cristiano. Y esta es la única fiesta solemne que Dios instituyó para el cristiano en el Nuevo Testamento. Esta es la única. Mis hermanos, celebramos otras fiestas, pero no son mandadas por Dios. Celebramos Navidad a veces,
Celebramos a veces Acción de Gracias, incluso el Día de la Biblia, celebramos el Día de la Reforma, celebramos esto y estas también, estas celebraciones, pero esas celebraciones no son ordenanzas de Dios. Pero la celebración del Día del Señor hoy sí es una orden de parte del Señor. Así que esa orden que Él ha mandado, esa fiesta solemne, es una fiesta en la que nosotros debemos entender el cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucho yo la voz de Dios en el día del Señor? Primero, usted ha ido al Señor en medio de sus oraciones con sus preguntas, ¿sí? Y usted está esperando la respuesta de parte del Señor, que Dios le hable, ¿sí? Y Dios le manda a la iglesia para responderle sus preguntas. El cómo entonces yo entiendo que Dios está respondiendo mi pregunta. Bueno, primero, atendiendo con cuidado los sermones, ¿sí? Atendiendo con cuidado los sermones. No es, hermanos, incontable la cantidad de veces que Dios a través de las predicaciones me responde a las cosas que yo le he preguntado. Pero para poder yo alimentarme de esa forma en la que Dios me responde, yo debo estar atento a los sermones. Yo no debo estar dormido, ¿sí? Yo no voy a poder escuchar a Dios responder a mis preguntas, responder a mis plegarias, que Él me esté diciendo: Julián, esto es lo que tú debes hacer a través de la predicación pública de la palabra, si yo no estoy atento a los sermones. Si yo estoy allá pensando en el almuerzo, mis hijos todavía no les he lavado la ropa, tengo todavía que, sí, tantas cosas que dejé en la oficina, tengo este proyecto todavía que no he terminado, mi jefe me va a pedir cuentas por esto, me va a tocar trasnocharme esta noche. Si usted está así, mi hermano, usted no va a escuchar la voz de Dios responder a sus plegarias, ¿sí? Así que el cómo primeramente atendiendo cuidadosamente a los sermones. Segunda forma, con disposición del alma. Mis hermanos, alguien algún día intentó hacer una división entre oír y escuchar. Bueno, yo creo que gramaticalmente es imposible hacer una distinción entre estas dos cosas, pero la intención es buena. Él está diciendo que escuchar no es lo mismo que estar atento a lo que estoy escuchando. De repente yo puedo venir a los sermones en la iglesia esperando que Dios me hable y estoy aquí escuchando las cosas por aquí y me están saliendo por aquí y no hay nada que yo estoy reteniendo porque mi atención no está clara y porque la disposición de mi alma no está en eso. Hermanos, la disposición del alma nos cuida del legalismo. Es sorprendente cómo es que nosotros como cristianos, a través de la repetición de ciertas cosas, todo lo convertimos en algo ritualista y poco provechoso para el alma. La repetición y la repetición de las cosas pueden convertírsenos a nosotros simplemente en eso de lo que estoy hablando, en estar escuchando allí sentados, pero no alimentándome absolutamente de nada de lo que escucho. Para yo poder escuchar la voz de Dios en la iglesia, entonces debo disponer mi alma para que esto suceda. Y esto no pasa, mis hermanos, de manera repentina. Mientras usted se sienta allí, voy a disponer mi alma ya, ¿sí? Esto requiere meditación. Requiere que tú en la mañana, antes de salir para la iglesia, ruegues al Señor: Señor, permite por favor que el pastor hoy cuando predique diga algo entendible, Señor, que yo pueda comprender algo de lo que Él dice. ¿Sí? Que usted ore al Señor en las horas de la mañana y le diga: Señor, tú sabes que estoy cansado, trabajé toda la semana, me levanté toda la semana a las 4 de la mañana y tal vez no voy a tener la mejor disposición mientras estoy allí en la iglesia, así que yo te ruego, Señor, que tú alimentes mi alma y descanses mi cuerpo mientras yo estoy en tu presencia. Esto hace parte de tener una disposición del alma. El alma debe disponerse. Pablo decía que el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Así que tú debes haber dispuesto tu alma para poder escuchar la palabra de Dios. Debe haber disposición en ti. Debes luchar con tu mente.
Claro, mis hermanos, que yo no estoy diciendo que en un tiempo como el día de hoy, donde nuestras mentes son más entretenidas que en cualquier otro tiempo de la historia, nosotros no tengamos una verdadera lucha mientras estamos allí sentados. Mientras ustedes están ahí sentados, estoy seguro que ustedes están luchando en su mente porque su mente se mantenga aquí. Y esa es una lucha legítima que tú debes luchar todas las veces que sea necesaria. Tú debes luchar legítimamente para que cuando tu mente de repente se vaya, tú la vuelvas otra vez a su lugar y tú le digas, oye, pero ¿tú dónde estás? Es una lucha verdadera. Tú oyes la voz de Dios en la iglesia a través de los sermones cuando tú luchas contra tu mente y haces que tu mente se mantenga centrada en donde debe estar centrada. Pero aparte de esto, mis hermanos, nosotros escuchamos la voz de Dios mientras estamos en la iglesia, en la personalización de las enseñanzas. En la personalización de las enseñanzas. Mis hermanos, nuestro corazón fariseo nos dictamina constantemente mientras escuchamos un sermón que este sermón sería perfecto para este hermano. ¿Sí? Y este sermón le quedaría muy bien a ese hermano, se lo voy a mandar. ¿Sí? Luego, pastor, la buena sermón es que se lo voy a mandar a un hermano. Hermanos, la personalización de las enseñanzas en la iglesia es lo que nos permite alimentarnos de la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Si tú estás pensando en tu mente que esta enseñanza es para alguien más que para ti, entonces tú no vas a escuchar la voz de Dios porque no crees que eso es para ti. Debes entenderlo, mi hermano. Dios no le está hablando a tu vecino. Si es así, Él hubiera traído a tu vecino a sentarse ahí. Dios está hablándote a ti y está diciéndote a ti que esto es para ti. Así que tú debes entender a través de lo que Dios está diciendo que esta es la manera en la que Dios responde a tus oraciones, en la que tú escuchas la voz de Dios. En medio del sermón, mis hermanos, en medio de las ilustraciones, tú escuchas la voz de Dios. Tú dices, wow, ¿será que Dios está diciéndome esto es a mí? Sí, mi hermano, es a ti. ¿Será que esta sí es la respuesta de Dios? Sí, mi hermano, es la respuesta de Dios. Si tú has estado atento y has personalizado la enseñanza y dices, este sermón me lo están predicando a mí, no se lo están predicando a mi hermano, no se lo están predicando a mi familiar, no se lo están predicando a mi vecino, me lo están predicando a mí, entonces tú escucharás la voz de Dios. Lo segundo que nos dice el texto, en donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios, el segundo ¿dónde? Es en lo secreto. ¿Sí? El segundo ¿dónde? Es en lo secreto. El texto nos dice, te respondí en lo secreto del trueno. Una mejor traducción o una traducción más comprensible para esto sería, te respondí en la habitación del trueno. Te respondí en la habitación del trueno. ¿Sí? Una intención abierta de manera poética para decirnos que en lo secreto, en donde no sabemos, allá en lo oculto, es allá donde Dios nos está respondiendo, es allá donde Dios responde al pueblo. ¿Sí? Dios responde al pueblo en lo secreto. Son resonantes para nosotros las palabras de Cristo cuando decía, y tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Mis hermanos, cuando nosotros no buscamos el escuchar la voz de Dios en lo secreto, vamos a querer escucharla en cosas falibles, como por ejemplo los sueños, las visiones o las profecías de personas distintas. ¿Sí? Jeremías da una profunda advertencia en su capítulo 23 con respecto a esto. Acompáñenme hasta allí. Jeremías en el capítulo 23. Él está hablando de los falsos profetas. O más bien está hablando de los profetas que no lo han escuchado, de los profetas que no han escuchado la voz de Dios. ¿Sí? Está hablando de los profetas que no han escuchado la voz de Dios. Jeremías capítulo 23, a partir del versículo 21. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y escuche lo que dice.
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de lejos, de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? El escuchar, mis hermanos, a Dios en lo secreto nos guarda de cometer malas prácticas, de cometer errores o de decir palabras incorrectas. El estar en lo secreto de Dios nos cuida de tomar malas decisiones, porque en lo secreto Dios nos habla. En lo secreto Dios nos habla. ¿Sí? Ahora, yo ya dije el dónde. Ahora voy a decir el cómo. ¿Sí? Dije que dónde nos habla Dios. Dios nos habla en lo secreto. ¿Sí? Ahora, el cómo nos habla Dios en lo secreto. Bueno, Él nos habla en lo secreto con respuestas inteligentes. ¿Sí? Voy a señalar eso primero, porque los predicadores de nuestro tiempo piensan que pueden ir a lo secreto, y en lo secreto dicen que vieron visiones, tuvieron sueños, premoniciones y profecías y una gran cantidad de cosas. Mis hermanos, Dios nos habla en lo secreto con respuestas inteligentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en lo secreto Él nos lleva a meditar en lo que Él dice. Cuando en lo secreto tú estás allí encerrado en tu cuarto, no hay nadie más en tu casa, o tú estás allí encerrado en el baño, o donde sea que estás en lo secreto con el Señor, y tú estás allí y tú estás orando al Señor, el Señor entonces responderá inteligentemente a lo que tú estás diciendo. No de manera absurda, no de manera ilógica, sino que Él inteligentemente actuará en tu mente para que tú entiendas la respuesta a la oración. Así que es en respuestas inteligentes como Él nos habla en lo secreto. ¿Cómo más? Él nos habla en lo secreto en intimidad, mis hermanos. La palabra intimidad, traída al campo humano en una relación matrimonial, se refiere a un momento donde tal es la unión entre los dos que son una sola carne. Eso es intimidad. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy hablando de la intimidad con Dios, estoy hablando de una relación cercana en la que tú hablas al Señor y esperas que Él responda. Una intimidad constante en la que tú en el día a día observas cómo Dios está respondiendo a lo que en lo profundo de tu cuarto tú hablaste con Él. Cristo decía, y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y tú puedes claramente entender la respuesta de Dios a tus oraciones que nadie escuchó sino Él. ¿Sí? En intimidad, en una forma cercana, en una forma íntima, en una forma de amigos. ¿Sí? En esa manera Dios responde en lo secreto. ¿Cómo más responde Dios en lo secreto? Dios responde en lo secreto en oración en el Espíritu. ¿Sí? En oración en el Espíritu. Judas tiene una exhortación a los cristianos y les dice orar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Él no les dice orar en el nombre del Espíritu Santo, ¿sí? Ni orar por el Espíritu Santo, ni orar con el Espíritu Santo, sino orar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa oración en el Espíritu Santo es una oración abiertamente consciente de que el Espíritu está habitando dentro de ti y que el que está conectándose en ese momento, mientras la oración, no eres tú en realidad, sino que es Él. Pablo dice que nosotros no sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, elevando a Dios las oraciones que nos convienen. Así que orar en el Espíritu es entender que Dios escuchará aquellas cosas que son convenientes para tu alma y Él no escuchará aquellas cosas que no son lo mejor para ti.
pero llevo 3 años orando al Señor por esto, en lo profundo de mi cuarto, y Él no me ha respondido. No, mi hermano, ya te respondió hace tiempo, tú no lo has entendido. ¿Sí? Así que cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, sabemos que Dios escuchará aquellas cosas como conviene. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros oramos en lo secreto? O escuchamos a Dios, más bien, en lo secreto, con convencimiento. Una persona que entra a lo profundo de su cuarto, dudando de si Dios sí lo está escuchando o no lo está escuchando, no recibirá nada. Dice Santiago, hablando de este tema, que aquellos que dudan son como las olas del mar. ¿Sí? Tú debes entrar a lo secreto, a hablar con Dios y a escuchar con Dios, escuchar a Dios convencido de que eso sucederá, sin duda de que eso sucederá, con total confianza de que eso sucederá, ¿sí? Y con total confianza de que lo que yo estoy diciendo que sucederá no es lo que tú pides, ¿no? Lo que yo estoy diciendo que sucederá es que escucharás al Señor, ¿sí? Lo que estoy diciendo que sucederá allí en lo profundo de tu cuarto es que el Señor te escuchará, y con ese profundo convencimiento de que eso ocurrirá, ¿sí? ¿Cómo más yo voy a lo profundo o a lo secreto y escucho a Dios? Bueno, yo voy a lo secreto y escucho a Dios mediante las inclinaciones correctas. Cuando yo estoy en lo íntimo con el Señor inclina mi corazón a aquellas cosas que Él desea, pero yo debo ser cuidadoso con esto, mis hermanos, al momento de decirlo, porque el ser humano está inclinado a sus propios deseos, y él allá en lo profundo de su cuarto puede decir: yo entiendo, Señor, tú me estás inclinando a esto, y de repente no es así, sino que yo mismo me estoy inclinando a esto. Así que yo no puedo separar esa inclinación correcta de las demás cosas, sino que Dios inclina mi corazón de la manera correcta. Él me habla y Él se hace evidente en mí mediante las inclinaciones correctas que coloca. Tú dices: pero yo, ¿por qué no he podido sacar esto de mi mente? ¿Pero por qué la conciencia continúa acusándome por esto que yo estoy decidiendo? ¿Pero por qué esto? Bueno, Dios allá en lo secreto, Él te dará inclinaciones correctas. En lo secreto, ¿sí? Allí en lo secreto, Él inclinará correctamente tu corazón. Por eso Él dice en Jeremías: pero si hubieran venido a mí en lo secreto, entonces ellos hubieran advertido a los rebeldes. ¿Por qué? Porque allí en lo secreto Él está obrando gloriosamente en nuestras vidas. Hermanos, alguien dice, creo que es algo evidente, y Él dice: dime tu relación con Dios en lo secreto y yo te diré tu relación con Dios en el resto de las cosas. ¿Sí? Una persona que no tiene buena relación con el Señor en lo secreto, estando solamente con Él, tiene una mala relación con Dios en muchas otras cosas, y muy seguramente muchas de las cosas de su vida no estarán sometidas a la voluntad de Dios porque no lo ha buscado en lo secreto. ¿Sí? Dice John MacArthur, hablando con respecto a este tema, dice que la caída de un cristiano comienza en su lugar secreto. La caída de un cristiano comienza en su lugar secreto. Y esto es evidente, mis hermanos, y aquí debo detener un momento. Porque en el lugar secreto es donde nosotros mostramos lo que verdaderamente somos. Aquí no, mis hermanos. Aquí todos estamos sentados y estamos atentos y estamos escuchando y estamos deseando que Dios nos hable. Pero en lo secreto, allá es donde se ve verdaderamente lo que yo soy. Hermanos, si lo que hay en tu secreto es pornografía, si lo que hay en tu secreto es adulterio, si es laxivias, si es mentira, si es agresividad y brusquedad, si es malas palabras, si es orgullo, si eso que hay en tu secreto es eso, tú necesitas erradicarlo, porque ese es el lugar del Señor. El lugar del Señor es nuestro lugar secreto. Lo que nosotros hacemos en secreto es lo que nosotros somos, ¿sí? Así que nosotros de repente podemos ser esposos amorosos en casa mientras sostenemos una relación por fuera, y ese es nuestro secreto. Esos son nuestros secretos, ¿sí? Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice: Timoteo, tú no te hagas copartícipe de los pecados de otros. Porque está hablando de Timoteo escuchando a personas
que están teniendo vidas difíciles en las cuales ellos tienen diferentes cosas en su lugar secreto. Mis hermanos, si ustedes escuchan a Dios en lo secreto, ustedes son de Dios. Dios es su Padre, porque el Padre ve en lo secreto, ¿sí? Ahora, el último lugar donde que debo responder al que el texto nos está mencionando es a su palabra, ¿sí? ¿Dónde? En su palabra, porque él dice, con respecto a la fiesta, dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, la constituyó como testimonio José cuando salió por la tierra de Egipto. Y luego menciona que si oyéramos a Dios, no habría Dios ajeno, ni nos inclinaríamos a Dios extraño, porque Jehová es nuestro Dios, el que nos rescató de la esclavitud. ¿Dónde más nosotros encontramos la respuesta de Dios? ¿Dónde nosotros oímos a Dios? En su palabra oímos a Dios, en su palabra. Mis hermanos, tengo que decir que la mayoría de cristianos de nuestro tiempo tienen la Biblia como llavero, solo la sacan cuando van a salir a la iglesia, ¿sí? El resto del tiempo nunca más la utilizan, nunca más usan la Biblia para nada. Cuando nosotros encontramos la palabra de Dios, sabemos que en ella se encuentra la voz de Dios, y que si tú quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, que la escuches por tu oído literalmente, entonces lo único que tienes que hacer es poner una grabación donde estén leyendo la Biblia y estás escuchando audiblemente la palabra de Dios. Ese es Dios hablando, la Biblia es Dios mismo hablando, así que nosotros escuchamos a Dios en su palabra. Ciertamente, hermanos, tengo que decir con tristeza que para nosotros a veces la Biblia se convierte solamente en una especie de amuleto. La tenemos allí abierta en la puerta de nuestra casa para que todo el que entre mire el Salmo 91, ¿sí? O el Salmo 23. Y la gente entra y dice, el Salmo 23, estás protegido. No, al contrario, tienes que tener espero miedo, porque Dios está dándote su revelación y tú no la estás poniendo en práctica. El punto central con respecto a lo que estoy diciendo es que Dios nos habla en su palabra, ¿sí? ¿Dónde yo escucho la respuesta de Dios? ¿Dónde yo oigo a Dios? Pues en su palabra, hermano. Tú necesitas aprender a usar más la palabra, a deleitarte en ella, a desearla, ¿sí? De repente, mis hermanos, yo puedo leer la Biblia por cumplir. Y tú vas a tu devocional diario y dices, ya leí mi capítulo del día. ¿En serio? ¿O solamente pasaste los ojos por encima? Leer involucra entender, involucra que tú sabes qué es lo que Él está diciendo. Todo cristiano debe entender la Biblia porque tiene el Espíritu Santo en él. Pero pastor, yo leo la Biblia y yo no entiendo. ¿Seguro que eres cristiano? ¿Te has detenido lo suficiente a meditar en lo que el texto está diciendo? ¿Suficientemente has aplicado eso a tu vida? ¿Has dicho, Señor, por supuesto, lo entiendo? ¿Has dicho, Espíritu Santo, tú me lo has iluminado, lo entendí? Tantas veces que lo he leído, pero al fin lo entendí. Ir a la Biblia significa comprender el contenido que hay en ella. Mis hermanos, no seamos torpes. Muchos cristianos se colocan retos en el año de leer tanto de la Biblia, y ese reto en el año lo hacen siempre sin entendimiento. Pueden haber leído la Biblia muchas veces. Alguna vez encontré a un hombre que me dijo, yo leo la Biblia 6 veces al año. ¿En serio? ¿Comprendes lo que dice? O simplemente nos puede pasar lo mismo que al eunuco cuando iba en su carruaje y Felipe viene y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y él abiertamente afirma que no entiende. ¿Yo cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Es un llamamiento, mis hermanos, a escuchar la voz de Dios en su palabra. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios en su palabra, hay algunos cómo también. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en su palabra? ¿Cómo? Lo primero es mediante los actos pasados. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en su palabra? En los actos pasados. Tú lees la historia de la Biblia. La Biblia contiene grandes narrativas históricas, es decir, historias, ¿sí? Que nosotros desde el principio, desde niños, nosotros escuchamos.
Al niño se le enseña cómo es que Abraham salió de aquí y fue para allí, para este otro lugar. Se le enseña cómo es que Abraham iba a sacrificar a Isaac y al fin no lo hizo. Al niño se le enseña cómo es que Moisés abrió el mar rojo en dos. Se le enseña cómo es que Sansón tenía mucha fuerza. Se le enseña cómo Daniel estuvo en el foso de los leones. Y todos esos actos pasados traen grandes revelaciones a nuestra vida. Revelaciones gloriosas, hermanos. Esos actos pasados nos traen historias similares a las que nosotros vivimos día a día. ¿Cómo tú escuchas la voz de Dios en las historias de la Biblia? Bueno, aprende cómo es que esas historias tienen correlación con las historias de tu vida. Dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que es ya fue en algún momento. Así que esas historias que tú encuentras en la vida te traen suficiente luz como para que tú puedas asociarlas a las cosas que tú estás viviendo. Y tú puedes decir, Señor, ¿yo qué debo hacer aquí? Mi trabajo, estoy con mi jefe me está persiguiendo porque yo soy cristiano, me pone a hacer horas extras, mi jefe me está colocando las tareas más difíciles de la empresa, mi jefe me está hablando mal, se burlan de mí. Señor, ¿yo cómo puedo hacer para enfrentar una situación como esta? Bueno, mi hermano, solamente vea la Biblia y mira cómo los cristianos en el pasado enfrentaron esas mismas situaciones. El cómo escuchas a Dios en su palabra es mediante sus actos pasados. Sus actos pasados te indican tu vida, ¿sí? Tú tienes aquí tu Biblia y tú dices, ok, Señor, yo necesito que tú me ayudes. ¿Cómo yo debo responder a esto? Señor, tengo una atracción muy fuerte por una chica que no es creyente. ¿Yo qué hago, Señor, en este momento? ¿Será que tú me estás utilizando para traerla a la fe? ¿Sí? ¿Sí? Tú me estás utilizando para traerla a la fe, Señor. ¿Yo qué debo hacer? Pero solamente lee las historias pasadas cuando el pueblo de Israel se involucró con mujeres que no eran creyentes. ¿Sí? La Biblia da las respuestas. Dios te habla a través de ella. ¿Cómo más? Tú puedes observar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios en su palabra. Bueno, a través de su carácter, el carácter de Dios. Algún comentarista, escritor de algunos libros sobre teología propia o sobre los atributos de Dios, más propiamente dicho, dice que si tú entiendes el carácter de Dios, no necesitas entender más nada. Sabes cómo va a actuar Dios en todas las situaciones diversas. ¿Sí? Cuando tú entiendes el amor de Dios a través de su palabra, y tú dices, Dios, ¿tú amas de esa manera? ¿En serio tu amor es tan fuerte como para eso? Señor, ¿en serio tú ayudaste a David después de lo que hizo? Señor, ¿en serio tú amas al pecador, como dicen? ¿En serio tú no quieres la muerte del que muere, aunque sea un malvado, un delincuente? En serio, yo debo amar a mi enemigo. Yo debo amar a ese vecino que me hace la vida imposible, ¿sí? Yo debo amar a ese compañero de trabajo que a toda hora, todo lo que yo hago es mal para él. Yo debo amar entonces a esto, porque tú entiendes el carácter de Dios. Dios te habla a través de su carácter, ¿sí? Si tú entiendes la justicia de Dios, entonces entenderás cómo debes proceder con amor y con justicia al mismo tiempo. Algo más de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios en su palabra es mediante sus mandamientos. A veces nosotros vemos los mandamientos de Dios como restrictivos para el cristiano. El cristiano y el no creyente normalmente piensa del cristiano que los mandamientos de Dios son restrictivos. Tú vas a una iglesia cristiana, ay, ¿qué es lo que no te dejan hacer allá? ¿Tú qué es lo que no puedes hacer allá? ¿Sí? Yo puedo hacer de todo. Pablo dice que al cristiano todo le es lícito, pero no todo le conviene. Cuando Dios le dice al cristiano, no cometerás adulterio, Él no lo hace para impedir que el cristiano tenga un poco de deleite, para que pueda satisfacer un poco su deseo. No, Él lo dice para cuidar al cristiano de la destrucción de su propia casa. Su casa se va a destruir por los adulterios. Así que Dios no solamente está dando un mandamiento que restringe algo, sino que Él está cuidando al cristiano de que sufra las consecuencias de caer en estas cosas. Cuando tú vas a los mandamientos de Dios, Dios te ilumina y te habla y te dice, no, Julián, no desees eso. ¿Tú por qué deseas cambiar tu carro de hace 3 años por un carro del año entrante? ¿Por qué? No, tus costumbres sean sin avaricia, ¿sí?
No, Julián, tú no hagas eso, ¿sí? No codiciarás, Julián, las cosas de tu prójimo. Tú no hagas eso, no codicies las cosas de tu prójimo. Eso traerá destrucción a tu vida, eso traerá calamidad a tu vida. Julián, no hagas eso. Y Dios te habla a través de los mandamientos y te dice, no hagas eso, tú eres mi hijo, no lo hagas, yo te cuido de esa manera. Y tú lo encuentras en su palabra. Sus mandamientos son gracia, sus mandamientos son cuidado, sus mandamientos son amor, no restricción, no impedir, no. Sus mandamientos son una evidencia grata del carácter de Dios y de la forma que Él quiere que nosotros nos conduzcamos. Pero además de esto, mis hermanos, nosotros podemos escuchar la voz de Dios en su palabra, en sus providencias, ¿sí? En sus providencias. Tú necesitas aprender sobre la providencia de Dios y que nada es casual. Que de repente tú abras tu Biblia para hacer tu devocional diario en un pasaje que trata el tema particular que tú estás viviendo. Eso no es suerte, eso es providencia, y Dios está hablándote sobre esta providencia y de esta manera. Que tú estés enfrentando un tema particular y ese día tú escuches en la radio justamente un tema como este, ¿sí? Están tratando justamente el tema que está en tu corazón, aquello que tú estás decidiendo, aquello que te tiene confundido. Esto no es suerte, es la providencia de Dios respondiéndote, hablándote, ¿sí? Cuando llevaba algunos meses como cristiano y tenía que responder algo, tenía que tomar alguna decisión, entonces yo iba por la calle, tenía más o menos unos 18 años en ese momento, y yo decía, ¿será que Dios sí quiere esto o no? Ya sé. Lo primero que yo vea, eso haré. Si veo un sí, entonces es que sí. Lo primero que no, entonces no hago eso, ¿sí? Es algo ilógico, mis hermanos. Es algo ilógico. Tú estás inclinando tu corazón a que diga lo que tú quieres que diga, ¿sí? Pero cuando tú ves la providencia de Dios en tu vida, entonces tú sabes que Dios está hablándote. Que Él no te está hablando desde el cielo, en un trueno, o desde el torbellino, como con Job, pero Él te está hablando a través de estas providencias que Él coloca para guiarte a las decisiones correctas y responder tus oraciones. Después de, hermanos, ver todo esto, nosotros nos damos cuenta que el no escuchar a Dios no es porque Dios no nos hable, sino que es consecuencia de nuestra propia condición. ¿Buscas la respuesta del Señor en la iglesia? ¿Busca la respuesta del Señor en lo secreto? ¿Busca la respuesta del Señor en su palabra? Si tú estás activamente buscando que Dios hable contigo, Él hablará contigo, ¿sí? Como dice la película, Dios no está muerto. Él continúa allí. Él está relacionándose y Él está interactuando con su pueblo. Así que tú debes entonces en la iglesia, en lo secreto, en su palabra, buscar la palabra, la voz de Dios, que Dios te ama, y de esa manera tú entenderás que Él está a tu cuidado. Mis hermanos, hay algo particular que pasa en la vida de todo creyente, y es que cuando deja de oír a Dios, empieza a oír otras cosas, ¿sí? Muchos cristianos hoy en día se levantan cada día en la mañana, y antes de irse a su trabajo tienen que poner un programa de Jorge Duque Linares sobre actitud positiva para ser triunfadores ese día. Hermanos, nosotros debemos ciertamente buscar a Dios en lo secreto. Esto es más delicioso que buscar cualquier otra cosa. Es delicioso tú darte cuenta que Dios está ahí en tu cuidado, que tú de repente te metas a lo profundo de tu habitación y hables con Dios, y durante tu día tú encuentres que Dios está respondiendo cosas en cada cosa que tú haces. Es delicioso. Tú tienes confianza, tú tienes seguridad, tú tienes certeza de que Él está relacionándose contigo. Eso te guarda de convertirte en un religioso, y te guarda simplemente de que tú estés tomando a Dios de una manera somera y viéndolo como un Dios de lejos y no como un Dios de cerca. El Salmo, mis hermanos, decía esto: dicen, oye pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño.
¿Acaso no es una promesa gloriosa para todos nosotros como cristianos? Que si escuchamos a Dios, entonces no seremos sometidos a ningún Dios ajeno. Que si escuchamos a Dios no pondremos ídolos en nuestro corazón. Que si escuchamos a Dios, entonces seremos cuidados de tenerlo a Él como nuestro Dios y de no colocar nuestros ojos en nada más que en Él. Escuchar a Dios, mis hermanos, es la actitud más noble del creyente y es el regalo más grande que Él nos ha dado. Antes de que venir a Cristo, nosotros orábamos a Dios, ¿sí? Pero no escuchábamos a Dios. Él nos decía esto y nosotros decíamos: Dios, por favor, que yo pueda tener la plata para pagar los servicios de la casa, el agua, la luz. Pero tú no escuchabas a Dios. El regalo del cristiano es que el cristiano oye al Señor. Lo oye en la iglesia, lo oye en lo secreto, lo oye en su palabra. Esto no lo hará nunca un creyente. Un creyente podrá derramar su vida en plegarias, irse todo el día haciendo rosarios de principio a fin, durante todo el día, y no escuchará a Dios, mis hermanos. Él puede elevar su voz a Dios, pero no escucharlo. El cristiano no puede actuar así. El cristiano debe actuar como aquel que habla y escucha también al Señor, responder sus plegarias y hablar con Él en su intimidad. Mis hermanos, que Dios nos tratara como a Abraham, el cual habló con Dios y el cual le dijo al Señor: Señor, ahora que has dispuesto tu oído para escucharme, entonces déjame hablar. Que Dios nos tratara como Abraham, al cual Él llamó amigo, porque su intimidad con Él fue buena, porque vivió delante de su presencia a través de diferentes situaciones en su vida y se mantuvo firme. Mis hermanos, que Dios nos tratara como a Moisés, del cual dijo que se paró y se sostuvo como viendo al invisible. Que Dios nos tratara como a Samuel, al cual llamó desde lo lejos y le dijo: Samuel, Samuel, y el único que escuchó fue Él. Nuestra comunión con Dios nos permite escuchar a Dios. Así que Dios nos permita disponer nuestras almas cada día más para escucharlo, hablarnos en todos los momentos de nuestra vida. Vamos, mis hermanos. Padre de gloria, perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra torpeza, Dios de gloria, nuestra ligereza, por ser contumaces, Señor, porque no te hemos tomado en cuenta, Dios amado. Perdónanos porque nos desbocamos, Señor, como los caballos cuando no tienen bozal. Corremos sin rumbo, Señor, en nuestras plegarias, y vamos y pedimos y no nos detenemos a escuchar. Padre, porque no entendemos, Señor, en nuestro día a día que tú estás presente, relacionándote con nosotros en todo. Oh Dios, ayúdanos, por favor. Señor, te suplicamos, Dios de gloria. Permítenos escuchar tu voz. Permítenos escuchar la forma en la que tú estás diseñando nuestra vida, lo que has planeado para nosotros. Dios, perdónanos porque descuidamos esa relación íntima contigo, porque nos dejamos llevar por los afanes de este mundo como Marta, porque no nos deleitamos como María de tus pies. Pero permítenos, Dios, el ser reformados en esto. Este salmo, Dios de gloria, mucho más que estarnos dando advertencias contra lo que tú harás al dejarnos en nuestra propia opinión, al dejarnos hacer lo que nos da la gana. Este salmo tiene una promesa gloriosa y es la promesa de tus bendiciones. Sabemos, Señor, que cuando te escuchamos solamente pueden venir cosas buenas, porque cuando te escuchamos nuestros adversarios se someten, los que te odian se inclinan. Padre, cuando te escuchamos, tú llenas nuestra boca con el manjar de un trigo. Cuando te escuchamos, Dios, tú nos mantienes para siempre y no terminamos, Señor. No podemos enumerar el día de hoy tantas veces en el pasado cuando tú has escuchado nuestras plegarias y nos has hablado y nos has permitido decidir conforme a tu voluntad, y hemos visto tu mano, y tu mano ha sido buena para con nosotros,
y hemos deleitado, Señor, nuestro corazón en aquellas cosas que decidimos porque están conforme a ti, Dios. Padre, inclina nuestro corazón a aquellas cosas que son tu deseo también. Y permite, Dios de gloria, que nosotros podamos rendirnos más en adoración a ti y que podamos escucharte en todas las cosas, Dios, que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por recordarnos que debemos escuchar y por recordarnos, Señor, que este amor glorioso que tú tienes para nosotros siempre será, Dios, siempre permanecerá, que tu alianza siempre se mantendrá. Gracias, Dios mío, gracias, Rey del cielo, en el nombre de Jesús. Amén.